Hola, mi nombre es Esther Sandler y bienvenidos a este espacio de fe, reflexión y psicología. El día de hoy quiero hablar de un tema que me salió en reel ayer, que es de la fe y el pensamiento crítico. Muchos dicen que esas dos áreas no se pueden combinar, que son como el agua al aceite. Como una persona de fe profunda puede tener un pensamiento tan crítico. Y es que no es que sean diferentes o opuestas, al contrario. El hecho de poder llevar que tu fe te lleve a un pensamiento crítico no significa dudar, significa profundizar más en la tarea que se te ha dado, en las ideas, en los pensamientos, en los estudios que se te han dado y o estás consiguiendo. Entonces, la pregunta aquí ¿es posible creer en Dios con todo el corazón y al mismo tiempo analizar, pensar y razonar profundamente? La respuesta es simple, es un sí. De hecho, es necesario hacerlo, porque no vamos a estar vacíos de solo decir ser creyentes, de solo ser ovejitas, no. Vamos a ser pastores, que es una de las tareas que nos inculcó Jesús. Ser sus ovejas, pero al mismo tiempo ser pastores de otras ovejas. Así que quédate conmigo y vamos a analizarlo más profundamente. ¿Qué es el pensamiento crítico? No significa estar dudando, no significa dudar de todo o simplemente juzgar. No tiene nada que ver con eso. Es de pensar de forma crítica, buscar una verdad con profundidad, con una apertura y honestidad. Eso no está en contra de la fe, de hecho te lleva a la fe. Hay una frase en la cual dice: poca ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te acerca de Dios. Y de hecho, dato curioso es que muchos hospitales, muchas universidades fueron fundadas por la Iglesia Católica, por medio de la fe. Muchos santos, muchas figuras importantes en la ciencia, en la filosofía, tienen de base su fe. Ejemplo, Gregor Mendel, el padre de la teoría genética, sacerdote. Sor Juana Inés de la Cruz, monja, una de las mayores exponentes de la escritura en México. Y así nos podemos ir y derivar entre tantas personas de fe que han aportado grandes descubrimientos al mundo. Aquí voy a dejar el nombre, no me acuerdo de ella, pero hay una monja de acá de Estados Unidos que es una de las pioneras en la programación, que es parte de las órdenes de Jesús Misericordioso. Monja, mujer de fe, que su fe la llevó a crear códigos, a crear computadoras. Entonces no podemos dividir lo que viene siendo el pensamiento crítico de lo que es la fe, porque la fe te va a llevar a tener un pensamiento crítico. Y si tu fe no te lleva a un pensamiento crítico, no sé qué fe tú tienes. ¿A dónde estás yendo? ¿Quiénes son tus guías para no inculcarte esta semilla? De que investigues, de que aprendas, porque por medio de la investigación, por medio de este pensamiento crítico, por medio de andar preguntando, buscando, es que encontramos a Dios. Si tu fe no te lleva a eso, búscala, porque son dos cosas que van juntas, no van separadas. A veces nos dicen que la fe es ingenuidad, es andar a ciegos, es andar sin fundamentos, que es una emoción, una tradición, pero no es así. Es cierto, a veces dar un salto de fe es tirarnos al agua sin saber qué estamos haciendo. Ejemplo, este canal. Pero yo estudio para prepararme para hacer los videos. Yo ya tengo toda una preparación académica anterior. Y yo no estoy hablando desde el cero conocimiento. Y es lo que quiero que ustedes hagan en cualquiera de las áreas que ustedes estén. En cualquiera de las áreas que Dios te haya llamado a servir, tú tienes que prepararte, tienes que estudiar y hacerlo. Si es una idea loca que tú dices, no sé, tengo que fundar un orfanato.
y no tienes ni la menor idea de administración o de cómo funcionan las adopciones o cómo funciona trabajar con niños, está bien, no hay problema. Eso significa que te has obligado a aprender cómo llevar un sistema. No es fundarlo por fundar, tienes que estudiar. Y es una de las cosas que a mí me encanta del catolicismo, que para ser religioso tienes que estudiar. Cualquier sacerdote que tú mires por ahí, ese hombre mínimo tiene 2 carreras para ser sacerdote: teología y filosofía, mínimo. Yo he conocido de hasta 3 o 4 carreras. Son hombres de fe, pero hombres de conocimiento. He conocido monjas con carreras que uno dice, ¿y usted por qué está en el convento con tanto estudio? Y es porque su fe los llevó a eso. O viceversa, su pensamiento crítico los llevó a la fe. Así que no pueden haber no podemos separar esas 2 cosas. Si tú tienes fe, tienes que tener pensamiento crítico. Si tienes pensamiento crítico, debes de tener fe, porque van aliadas. ¿Y cómo creamos un pensamiento crítico si ya tenemos fe? Pues es eso, es cuestionarnos. Es si tenemos una idea, si Dios nos planta una idea en nuestra cabeza, es prepararnos para hacerlas. Estudiar, buscar los medios, preguntar. Pero si estás llamado a algo, estás llamado a pensar, no solo a hacer. Y podemos verlo en toda la Biblia, cómo es que cuando Jesús manda a los discípulos a predicar, ellos no tal vez no sabían hablar en público. Eso es lo que tenían que ir a aprender. Pero ellos no iban a ir a hablar cualquier tontería. Ellos iban a ir a predicar todo lo que Jesús ya les había enseñado. Todos los aprendizajes ya obtenidos por medio del maestro. No estaban yendo por cosas, ya habían estudiado, ya se habían preparado, ya tenían un pensamiento crítico para poder dialogar con las personas con las que iban a hablar. Así que aunque vivimos hoy en un mundo de informaciones e ideas que vienen siendo contrarias, y más con las redes sociales que dicen que todo es una pantalla, no. Hay que juzgar más, de hecho. Más ahorita con este mundo de la inteligencia artificial que es difícil diferenciar lo que es real de lo que es ahí. Entonces hay que aprender a cuestionarnos todo. Pero repito, dudar no es tener fe. Si tienes fe y tienes dudas, estás llamado a buscar. Pensar no es dudar de Dios, como muchos nos hizo hacer. Pensar es amar a Dios con todo el corazón y con toda la mente. Y es así como dice el Evangelio, con todo tu ser. No solo puedes estar con tu corazón ahí amando a Dios y tu mente pensando otras cosas o no pensando. Al contrario, cuando tú piensas, estás buscando más de Dios. Porque Dios es tan amplio, es tan que una área es la que Él te llama a que tú ejerzas. En mi caso fue la psicología y la fotografía. Pues me toca aprender de psicología y me toca aprender de psicología para amar a Dios de esa forma. Si tú eres un ingeniero mecánico, perfecto. Dios te está dando todo lo que viene siendo el ambiente mecánico para poder ejercerlo y amarlo de esa forma. Tienes que prepararte en esa área. Si eres un médico, tienes que conocer el cuerpo humano. Tienes que preparar esa área. Y también así vas a amar a Dios, conociendo su obra de distintas facetas. Te animo a no tener miedo de pensar, de cuestionarte, de profundizar en tu fe. Que aunque esto dice, es herejía, es blasfemia, vamos a cometer errores y son válidos, pero el hecho de poderlos cometer y luego encontrar el saber por qué los cometimos o el error nos hace humanos, nos hace verdaderos hijos de Dios. Y obviamente después de disculparnos, hay que, porque cuando nosotros pensamos con Dios, creemos mejor. Y cuando creemos con inteligencia, amamos más plenamente. Entonces, si este mensaje resonó contigo o crees que a alguien más le vaya a servir, compártelo, dale like y que Dios te siga guiando en este camino de fe y pensamiento.
una fe con sentido. Eso sería todo. Bye bye.